Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Liderazgo y Proyectos, el espacio donde nos encontramos para la gestión, para la innovación y liderazgo con gente innovadora, profesional y que busca sacar el país adelante. En esta ocasión tenemos un gran invitado, el ingeniero Santiago Morocho, gerente técnico de Firamax, el cual nos va a contar un poco más la historia, la gestión de proyectos y hacia dónde queremos llegar con la conectividad del Internet. Santiago, bienvenido a este podcast Qué de aquí. gusto. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por visitarnos. Es un placer para nosotros poder compartir este espacio. Listo. Vamos a empezar un poquito conociendo a Santiago Morocho. Cuéntanos cuáles fueron tus estudios y dónde fue el punto de inflexión para decir quiero ponerme una empresa de internet. Siempre me atrajo el tema de la tecnología. Estudié electrónica en el Colegio Central Técnico, luego ingeniería en sistemas informáticos en la Escuela Politécnica Nacional. Y ahí fue justamente cuando ya empezó el boom del Internet y el interés nuestro también en acceder a este tipo de tecnología. Posterior a eso tuvimos que especializarnos en telecomunicaciones. Varias veces tuve que viajar a Argentina a conocer la tecnología y una vez que tenía ya los equipos necesarios, pues iniciamos este proyecto alrededor del año 2005 aproximadamente. ¿Firamax nace en el año 2005 o cómo fue el punto? ¿Cómo nació la idea del decir no? O sea, quiero, por ejemplo, en la parte electrónica tenemos Una infinidad una de infinidad de aristas. áreas, por ejemplo, redes, telecomunicaciones, tenemos la parte eléctrica, la parte de potencia. ¿Cómo dijo, o cómo fue el nicho decir, o tuvo una oportunidad tal vez laboral, o dijo, No creo que es la necesidad, ¿no? Porque siempre cuando somos jóvenes faltan los recursos económicos y era una necesidad de generar recursos, ¿no? ok, Entonces vi que varios amigos empezaron a ponerse unos cibercafé, ok, unos centros de cómputo donde había acceso al internet. Entonces decidimos también nosotros buscar esa oportunidad aquí en el Valle de los Chillos, en el Triángulo, y lamentablemente no había conexiones de banda ancha acá. Ahí nació esta necesidad, hicimos varias investigaciones, iniciamos con un pequeño prototipo en el año 2003. La idea la maduramos hasta el año 2005, en donde ya mucha gente deseaba tener el internet, que era un servicio lujoso en aquella época, no cualquiera claro, podía tener el acceso al internet, y justamente los vecinos alrededor de nuestro local nos pedían el acceso a internet. Entonces empezaron las primeras investigaciones, cómo permitirles a ellos conectarse al servicio, y luego de eso lo hicimos a través de cable UTP, que tenía una distancia de 100 metros, pero había vecinos que estaban incluso a mayores distancias, y empezamos a desarrollar un tema de tecnología inalámbrica. Y por eso te contaba que en Argentina pudimos conocer mejor esa tecnología, traer algunos equipos que lo implementamos y ya nos permitió dar cobertura del servicio de internet inalámbrico en el sector de Triángulo y San Rafael. En aquella época te decía que los pedidos eran muchos, tanto de empresas como personas particulares, de tal manera que empezamos una investigación de cómo se brinda este servicio ya bajo la normativa ecuatoriana, que para aquella época ya existía el CONATEL, el Consejo Nacional de claro. Telecomunicaciones, y existía una normativa para sacar el permiso del servicio de valor agregado, así se lo denominaba antes al Internet. Y realizamos los estudios, presentamos los documentos adecuados y en el 2007 sale ya la licencia Ok. para proveer el servicio de acceso a Internet que nos permitía ya dar cobertura a nivel nacional. Sin embargo, iniciamos en la ciudad de Quito, inicialmente en Sangolquí, pero abrimos ya la cobertura hacia Quito y sus valles. Genial. En la parte, hoy el 2025, ¿cómo está Fibramax? La parte administrativa es muy importante, porque nos cuenta Santiago que es ingeniero electrónico, muy técnico, y cómo nació la pasión por la administración de empresas, gestionar proyectos y verse hoy sentados aquí como está Fibramax en una excelente infraestructura, la verdad, una de las mejores del país. Entonces, ¿qué rol ha jugado ese desarrollo profesional, esos estudios? Sí, sabes que creo que es importante porque cuando las empresas van creciendo es necesario el conocimiento Ujú. administrativo. Claro, nació desde un emprendimiento 100% tecnológico, 100% técnico, Técnico. pero en el camino tienes que aprender ventas, tienes que aprender gerencias, tienes que entender estados financieros, tienes que negociar con proveedores. Y creo que para los politécnicos se nos hace muy difícil el tema de vender, ¿no? Entonces Sí. tienes que aprender a vender sí o sí porque no hay otra manera. Puedes tener la mejor tecnología, pero si no sabes venderla,
no va a haber el flujo de dinero necesario para que sobreviva la empresa. Exacto. Entonces tuvimos que aprender eso y en el camino tuvimos la oportunidad de seguir una maestría en administración de empresas y ahora un doctorado en administración de empresas que nos da el conocimiento y la sapiencia necesaria para ir más allá de la parte técnica. Ahora mismo estoy justamente a cargo de la gerencia comercial, aunque no tengo ese rol aquí específicamente, pero cumple esas funciones. Manejamos lo que es el servicio hogar, el servicio carrier que atiende a otros ISPs más pequeños en el resto del país, y también tenemos un área de empresas, Firamax Empresas, que atendemos tanto a fábricas, corporaciones e incluso a empresas del Estado, a instituciones del Estado. Entonces tenemos un abanico de servicios que cubrimos toda la gama de conectividad en el Ecuador. El día a día de Fibramax, por ejemplo, en la gerencia de proyectos, cuéntanos, por ejemplo, debe haber un departamento de proyectos aquí en el que... Así es. Y por ejemplo, un contrato nacional. ¿Qué es lo más fuerte que Fibramax ha manejado en este sentido? ¿Y cómo lo maneja, por ejemplo, la gestión de proyectos? Dice, tiene logística, tiene comunicación, tiene muchos departamentos. Entonces, ¿cómo lo maneja Fibramax en ese sentido? Es clave que ir delegando, generando nuevas áreas que van naciendo a raíz de las necesidades que existen. Por ejemplo, lo que tú decías, nosotros tenemos un área de proyectos que se encarga de los despliegues de la red GPON, de la red FTTH a nivel nacional y también de las troncales de fibra óptica. Básicamente lo que se hace es un análisis de mercado, de demanda, para determinar dónde es más factible y dónde hay una más rápida retorno de la inversión, y ahí es donde justamente van generándose estos proyectos. Hay un líder, en este caso tiene al menos 4 personas que trabajan con él en el diseño. Se hace también diseño en sitio utilizando tecnología como drones, mapas GIS y todo tipo de tecnología que nos permite ir documentando cada uno de estos proyectos. Y tienen también gente de campo, ahí vamos con las cuadrillas que se encargan de hacer los despliegues. Existe un costeo, ¿sí? Cuánto cuesta desplegar una red en cierta ciudad, el tiempo que involucra, se gestionan los riesgos, se documenta a las personas interesadas o quienes van a validar el proyecto, y toda esa área se encarga justamente de desplegarlo. Pero no es la única área que maneja proyectos, realmente en la empresa todo es un proyecto. Tenemos también, ahora en la actualidad, a raíz de los cortes de energía eléctrica, tuvimos que desarrollar o implementar un área de abastecimiento de energía. Exactamente, de energía eléctrica autónoma a través de paneles solares. Entonces, en este momento estamos llegando ya a corto plazo a 60 nodos que tienen autonomía solar. Es decir, incluso durante la energía eléctrica, estos nodos tienen una autonomía de al menos 24 horas sin la necesidad de la intervención humana. Entonces, claro, aquí también se generan proyectos. Justamente ayer estaba revisando cómo hay rumores de posibles nuevos apagones. Les decía, vamos a identificar ya los nodos que requieren intervención urgente, vamos a asignar fechas, vamos a asignar recursos, vamos a ver cuál es nuestra capacidad operativa de instalar estos nodos. Genial. Y les decía, incluso debemos tener un sobrestock en bodega de inversores, de paneles solares y accesorios que se requieren, porque si es que se vuelve a dar los cortes de energía eléctrica, otra vez se van a desabastecer los proveedores, e incluso importar de China durante esa emergencia es sumamente costoso, porque todo el mundo eleva las cifras, eleva los costos. Entonces, todo se maneja así como un proyecto. Actualmente tenemos, por ejemplo, un proyecto de certificarnos de una norma ISO que también se lo genera como un proyecto. Entonces, tenemos a las personas que se encuentran en este momento evaluando, y esperemos que en un par de meses podamos ya implementar ese proyecto de certificación. Genial. Existen varias, marcas en cuanto a la conectividad del Internet aquí en Ecuador, algunas. Y hemos visto en las redes sociales de Santiago que va a cursos, a capacitaciones, a asociaciones que forman parte para una mejor conectividad para el Ecuador, ¿no es cierto? Cuéntanos, hay un proyecto que se llama Conectados por un Futuro, no sé si estoy bien, me corriges, sí. Lo que está enfrascado Fibramax. Entonces, ¿qué conlleva ese proyecto? ¿Qué hace o cuál es el fin de ese proyecto? Sí, bueno, son dos temas diferentes. En primer lugar, nosotros tenemos... en estos 18 años hemos desarrollado una tecnología que nos permite tener la menor latencia en el país. Somos el proveedor
que tiene 13 milisegundos de latencia a Bogotá y 46 milisegundos de latencia a Miami. ¿Y por qué menciono estas ciudades? Es porque ahí están los grandes data centers en donde están alojados los nodos raíz de Facebook, de Google, de Amazon y otros proveedores mayoristas de contenido. Eso no lo ha logrado nadie en el país y es una de las ventajas competitivas. ¿Y al usuario en qué le beneficia eso? En que puedes tú hacer videoconferencias, videollamadas Más rapidez. y no sentir la demora, la latencia. Puedes jugar en línea sin que se sienta la demora. Se dice, por ejemplo, que en juegos, cuando una latencia supera los 50 milisegundos, el disparo entre dos jugadores, siempre el que tiene mayor latencia va a demorar más el disparo en llegar. Pero cuando tienen los dos exactamente la menor latencia, prácticamente es un juego en vivo. Entonces, para ese tipo de contenido online, streaming, FibraMax es el servicio ideal. Y como parte de nuestra responsabilidad social, hemos desarrollado también el proyecto que se denomina Conectados por tu Futuro, en donde donamos el servicio de Internet a escuelas e instituciones fiscales. Para esto tenemos en este momento el apadrinamiento de Antonio Valencia, que es un referente en el Ecuador, que ha llevado una vida ejemplar y que considero yo que es alguien que puede ir muy bien con nuestra marca, y junto con él hemos desarrollado este proyecto. Estamos a pocos meses de iniciar estas visitas a las instituciones fiscales que ya las tenemos identificadas. En una de ellas, por ejemplo, ya adelantamos conversaciones, se nos decía que existen niños que tienen capacidades especiales, niños que tienen que tener otro tipo de educación que no puedes tú incluir en la misma aula. Pueden estar sí en el mismo colegio, pero requieren otro tipo de ayuda como medios audiovisuales para que desarrollen mucho mejor su aprendizaje. Entonces, para eso justamente estamos nosotros desarrollando este proyecto y espero ya poder en un par de meses implementarlo, y te estaremos invitando con mucho gusto para que puedas verificar el servicio que presta a la comunidad también FibraMax como un aporte y como una responsabilidad social de la empresa. Genial. Como parte del podcast también, Santiago, es darles información o más que todo tips a la gente o los profesionales, como habíamos comenzado al principio, cómo iniciar un proyecto o cómo iniciar un negocio o un emprendimiento y que se salga de ese salto, ¿no? Del emprendimiento a empresa. Entonces, así corto y algo tal vez interno tuyo, ¿cuáles son los KPIs que tú manejas aquí, por ejemplo, en FibraMax? Entonces, como gerente técnico, y dices, claro, hay muchos departamentos, como nos contaste, muchos proyectos, muchas direcciones, pero dices, por ejemplo, yo los lunes, es un tip, ¿no? Entonces, los lunes, por ejemplo, yo reviso siempre, por ejemplo, balances. Un ejemplo, un KPI KPIs que nos sirvan también a los que estamos iniciando en este proceso de tener un emprendimiento y saltarnos a la parte de empresa. Bueno, lo primero en el área técnica se mide por cantidad de caídas, ¿no? De los enlaces. En las telecomunicaciones todo enlace debe tener redundancia. Redundancia, en este caso en Ecuador nos toca tener hasta 3 rutas. Por ejemplo, en el oriente ecuatoriano se crecen los ríos, se van llevando la carretera, se van llevando los postes y la fibra óptica. Entonces, tener 2 rutas de fibra óptica no te garantizan la continuidad. Entonces, tenemos en algunos lugares críticos hasta 3 rutas de fibra óptica, lo que nos permite mantener una disponibilidad del 99.96% al mes. Esto lo puedes medir fácilmente, porque a través de los sistemas de monitoreo ves cuántas caídas tuviste, en dónde tuviste caídas y por qué. Y ahí tienes que diseñar soluciones para aumentar la redundancia, para aumentar la disponibilidad. Por ejemplo, si es que tienes un sector en donde hay mucha falla eléctrica, tienes que poner 2 UPS. Si tienes una ruta que va por una vía principal donde hay muchos choques contra los postes, pues tienes que buscar una ruta rural que te permita llegar al mismo sitio por una ruta diferente para garantizar el servicio. Eso es fundamental en telecomunicaciones y creo que lo hemos logrado. En los apagones eléctricos, por ejemplo, fuimos uno de los proveedores que menos caída tuvo. Y fue gracias a que estuvimos a tiempo y armamos con una rapidez enorme este equipo eléctrico que se encargó de instalar los paneles y luego llegar con generadores eléctricos a los nodos principales. Y a los nodos secundarios también. Entonces tuvimos que armar un ejército que estuvo alimentando eléctricamente para que no se den estas caídas y no lo sientan así nuestros usuarios. En la parte que te decía ahora comercial también es importante, porque
repito, de que tú puedes tener la mejor tecnología, pero si es que no la vendes, si no sabes No cómo sabemos venderla, cómo. si no sabes cómo explotar adecuadamente ese producto o servicio, pues no llega el dinero. Y sin dinero las empresas no funcionan, es así de Claro. fácil. Entonces nos ha tocado especializarnos en ese tema comercial. No solamente los lunes, cualquier día de la semana Nos estamos toca. midiendo a todas las verticales cuántas ventas van en este Ujú. mes, cuántos clientes se han retirado, por qué se han retirado y vamos haciendo, ahora justamente tenemos un área de Big Data para hacer una inteligencia de Ok. datos, para ir entendiendo cuáles son las causas por las cuales se retiran los clientes y poder atacar esas causas. También para analizar el mercado, cómo está la competencia, qué servicios tiene, qué precios tiene, qué oferta, cuáles son las debilidades y fortalezas de la competencia a través de estos chicos que ahora está de moda, ¿no? El tema de la inteligencia de datos, de Big Claro. Data. Y claro, nosotros estamos también en este tema y créeme que nos ha servido muchísimo porque te permite la toma de decisiones basada en números, no en Ok. supuestos, aunque yo les Claro. decía a veces a los chicos cuando uno ya tiene muchos años Experiencia ahí. de experiencia, uno ya lo mides, ¿no? Ya les decía yo, por ejemplo, la tasa de satisfacción es del 10%. Y claro, ahora que tenemos Ujú. ya una cifra real, sale el 11%. Entonces sí, me falló un poquito. Claro. Entonces a veces empíricamente ya podemos determinar esos índices que son validados ya con un estudio formal y nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces todo hay que medirlo. Lo Claro. que no se mide no se puede Eso. controlar, no se puede mejorar y creo que eso es fundamental, que los chicos aprendan que cualquier emprendimiento tiene que ser medido, tiene que tener un análisis financiero porque por eso fracasan muchos negocios, ¿no? Que pueden parecer buena idea, pero si no genera lo suficiente ingresos, estás condenado al fracaso. Tienes que Correcto. reinventarte, tienes que mejorar la idea o irla puliendo. Claro, cuando nosotros iniciamos, nuestra idea no era proveer internet. Abrimos un local en donde dábamos mantenimiento de computadoras y vendíamos internet en el cibercafé, en las computadoras. Entonces no había la intención de convertirnos en proveedores de internet, pero una vez que estuvimos en el negocio, identificamos esta necesidad y Exacto. una oportunidad que supimos aprovecharla en aquel momento, porque insisto, los proveedores éramos muy pocos. Por eso lo que tú mencionabas de la asociación de proveedores de internet que administran el NAP de Ecuador, que es un punto de intercambio de tráfico, nosotros somos socios y somos uno de los que generamos mayor tráfico de datos para Genial. garantizar la soberanía digital de la conectividad en Ecuador. Listo. Para ir terminando en este podcast, Santiago, ¿cómo se ve Fibramax en unos años en cuanto a la conectividad, ¿no? Infraestructura? No sé, una pregunta, tal vez tener otras bases, otras oficinas en otro país también sería algo espectacular. ¿O cómo se ve Fibramax en cuanto igual en América Latina, reflejado, como tú dices, en la asociación? Ser un pionero de Ecuador, obviamente apoyar la parte social. ¿Cómo se ve Fibramax en eso? Bueno, nosotros sí tenemos un equipo bastante competitivo y creo que estamos consolidando a los mejores líderes del país, de tal manera que actualmente estamos entre los 5 proveedores más grandes de Internet, pero sí tenemos claro que en un par de años podemos llegar al segundo puesto, tenemos Ok. las metas para eso, tenemos la tecnología para aquello. Te decía que Ecuador tiene la mayor tecnología con FibraMax, tenemos la menor latencia, no existe otro proveedor que tenga esta latencia y operaciones ya las tenemos en Colombia. Te Genial. decía que Bogotá con su centro de datos Equinix es donde se aloja la mayor cantidad de contenido y para acceder a esos datos tuvimos que abrir operaciones en Colombia. Entonces así es como logramos llegar con esta tecnología, con esta rapidez hacia nuestros usuarios. El trabajo todavía está latente, hay mucho por hacer, hay mucho que mejorar, pero cada día trabajamos en eso, cada Qué día genial. trabajamos en tener una estructura no solamente en el área técnica, sino también en el área comercial, en el área financiera, en el área de marketing, en cada uno de los puntos estratégicos de FibraMax buscamos tener personas talentosas que conocen del mercado de tal manera que pueden llevar a FibraMax a estar entre los primeros proveedores del país. Existe el mercado, existe la necesidad y FibraMax tiene el componente humano para lograr ese objetivo con seguridad. Eso fue genial, Santiago, en este podcast, en la información que tuvimos, darnos referencia, ¿no? Y conocimiento de cómo fue, cómo inició Fibramax y a dónde se apunta Fibramax, una de las mejores empresas de conectividad. Eso ha sido todo en este podcast. Tal vez, Santiago, unas palabras de despedida a todos los que nos están oyendo, los que nos están mirando y los que nos van a suscribir y para muchos videos más. Sí, hay mucho talento en Ecuador, hay mucho talento en Ecuador, hay muchas oportunidades a los jóvenes decirles que hay que autoeducarse,
hay que estudiar, hay que autoeducarse, hay que investigar cada día. El conocimiento es necesario en la actualidad para que uno pueda tener éxito en la vida. Hace años atrás, décadas atrás, el éxito en la vida dependía de cuántas tierras te dejaban tus padres o los abuelos, pero en este momento el conocimiento vale mucho más que eso. Y el conocimiento existe, está a un clic de distancia. Ahora a través del internet puedes estudiar documentos de cualquier parte del mundo y esa tecnología poder aplicarla acá. Es lo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado, nos ha ido bien, así es que les recomendamos a todos los jóvenes que se autoeduquen, que nunca dejen de estudiar, de prepararse, de identificar nuevas oportunidades y una vez que se meten a trabajar pues hay que darle duro. En el sol, en la sombra, en la lluvia, en el polvo, pues hay que trabajar duro y oportunidades hay. Más que depender o esperar de los gobiernos, creo que existe mucho potencial y oportunidades para que las personas puedan surgir en el Ecuador. Listo, muchas gracias. Ha sido un gusto, Santiago. Y estamos en un próximo episodio. Gracias. Con mucho gusto, gracias. Hasta la próxima.